Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pues así a la chita callando, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana, en Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información con los resultados de las elecciones vascas. El PNV gana en votos y empata en escaños con Bildu en unos comicios en los que ha crecido la participación hasta situarse en torno al 63%, según los datos ofrecidos por el Centro de Datos del Gobierno vasco, es decir, 10 puntos más que en el año 2020. Los de Bildu se han felicitado por este resultado. Los abertzales se colocan como segunda fuerza en el País Vasco, por detrás del PNV, tras obtener ambas formaciones 27 parlamentarios. Los partidos nacionalistas vascos alcanzan su máximo histórico con casi un 68% de los votos. Sin embargo, estos resultados dejan algunas incógnitas aún para la formación del gobierno. Por su parte, el Partido Socialista obtiene 12 escaños que serán clave para un posible pacto. El Partido Popular sube un diputado en comparación con la anterior legislatura, consiguiendo 7 escaños, y Vox conserva su presencia en el Parlamento Vasco con el escaño de Amaia Martínez. Sumar también sobrevive en el País Vasco tras un recuento agónico. Logra el 3,3% de los apoyos y un único diputado en el Parlamento Vasco, que ni siquiera era su candidata a la lehendakaritza, sino que pertenece a Izquierda Unida. De esta manera, Podemos pierde toda representación, aunque Alba García daba ayer un discurso optimista a sus militantes. Queremos resaltar también que, una vez más, el Parlamento Vasco cuenta con una mayoría de escaños de partidos que nos denominamos de izquierdas. Y esto debiera abrir una reflexión sobre la composición del próximo Gobierno vasco, que debería, desde nuestro punto de vista, ser progresista. Este resultado muestra además que Sumar tiene presente, pero sobre todo tiene futuro. Vamos a seguir construyendo para ser cada vez más fuertes en todos los pueblos y ciudades de Euskadi. Por cierto, que una de las anécdotas de la jornada, Luis, ha llegado de la mano de la candidata de Sumar, a la que escuchábamos, de Alba García. Hizo la cola cuando le tocaba llegar a su turno tras entregar el DNI. Ella misma se dio cuenta de que no había cogido ninguna papeleta, ni siquiera ella misma portaba el sobre de Sumar para introducir en la urna. Bueno, yo creo que es que las eligen para que estén, en fin, a la altura de Yolanda Díaz. Varias cosas con respecto a lo que decía la candidata de Sumar. Estaba muy contenta porque el mundo Podemos Sumaroide o Sumapodemita resulta que pasa de 6 escaños a 1. Bueno, a ver, sí, podía haber sido peor, yo qué sé, podía haberse roto el peroné al ir a votar o algo por el estilo, pero no se me ocurren escenarios mucho peores. La catástrofe de ese mundillo es brutal. Están desangrándose en peleas internas. Al final, el gran perdedor de la noche de ayer es Pablo Iglesias, que se queda sin representación en el Parlamento Vasco. Pero vamos, los de Sumar pues pueden alegrarse de que los de Pablo Iglesias se han pegado un golpazo peor que el de ellos, pero el que ellos se han pegado es tremendo. Al final resulta que Sumar ha sacado un escaño, como Vox, con una diferencia. Y es que Sumar aspiraba a conquistar esos 6 escaños que tenía el mundo podemita en el País Vasco, y se ha quedado con 1, mientras que Vox pues ha mantenido el escaño que tenía y ha subido en porcentaje. Bueno, pues si la de Sumar se da por satisfecha con ese resultado, pues yo también estoy muy satisfecho de que se hayan esnafrado tanto Sumar como Podemos. Más Podemos, pero también Sumar. ¿Y por qué se han esnafrado? Pues lo explicaré con otra de las frases que decía esta simpática muchacha de Sumar. Eso de que se demuestra que hay una mayoría de izquierda en el Parlamento Vasco. No hay ninguna mayoría de izquierda. ¿Qué es izquierda, querida? ¿Qué es izquierda? Defender a quienes representan políticamente la herencia de los que reventaban la nuca de la gente a balazos. ¿Eso es izquierda? ¿Qué es izquierda?
defender el derecho de los pijoprogres ricos a comprarse un coche eléctrico mientras el currante ve cómo no le dejan pasar con su diésel al centro de las ciudades? ¿Qué es izquierda? ¿Defender la diferenciación entre españoles en vez de la igualdad de derechos? ¿Qué es ser de izquierda? ¿Dedicar el dinero que debería ir a los quirófanos a abrir embajadas catalanas en el exterior? ¿Qué es izquierda? ¿Negar a los hijos de los obreros catalanes el derecho a que sus hijos estudien en su lengua materna e imponerles la lengua de la burguesía catalana? ¿Qué es ser de izquierda, señora? Eso es ser de izquierda, estar del lado del rico, del poderoso, del que pretende diferenciar a la gente en vez de tratar a todo el mundo como ciudadanos iguales. No, ustedes dejaron de ser de izquierda en el sentido tradicional del término hace muchísimo tiempo. Ustedes son unos farsantes, simplemente. Y puestos a elegir farsantes, pues oiga, mejor te vas al farsante mayor. Sus votos, los del mundo podemita, se los ha comido Bildu. Y se los ha comido el PSOE. Y ustedes, pues son simplemente algo camino de volverse residual. Y me alegro mucho de que sea así. Por lo menos se clarificará un poquito el panorama. El gobierno catalán penalizará a los médicos que receten en exceso. Según publica el diario ABC, la medida tendrá repercusiones en las nóminas y se penalizará en el sueldo a los médicos que receten de más. Si rebasan un tope de prescripción fijado por la Generalidad en las terapias de mayor coste, se les va a restar puntos para acceder a un complemento salarial. De esta forma, los facultativos hospitalarios catalanes solo pueden prescribir hasta un 26% de los tratamientos sin ser sancionados, los de atención primaria hasta un 12% y los del área de gestión asistencial hasta un 13%, una situación que solo tiene lugar en Cataluña. La limitación más polémica es la de la triple terapia para los casos más graves de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC. Cataluña es la única comunidad que restringe las terapias para esta enfermedad, la tercera causa de muerte en el mundo. Bueno, en fin, es que no se puede tener dinero para todo. ¿Para qué vas a tener dinero para recetar a los enfermos cosas pudiendo emplearlo en asuntos más útiles, como por ejemplo forrarse los bolsillos a saco a costa de los catalanes, como por ejemplo abrir embajaditas en el exterior, como por ejemplo dedicarse a impulsar un proceso que ha hecho que las empresas salgan huyendo de Cataluña? Si uno tiene que dedicar dinero a todos los delirios de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts, pues entonces no le queda dinero para las medicinas. Así que es normal que empiecen a restringir. Pero, oiga, el 12 de mayo, es decir, dentro de nada, dentro de 20 días, dentro de 3 semanas, resulta que tienen ustedes, queridos catalanes, la opción de decir qué es lo que les parece todo eso. Tienen la opción de elegir qué es lo que quieren. Gobiernos que utilicen su dinero en arruinar a Cataluña, en 3% y en delirios separatistas, o gobiernos que dediquen el dinero a que haya más quirófanos, que los enfermos estén mejor atendidos, que no se multe a los médicos por recetarles. Ustedes mismos. Al final, pues viendo las elecciones en Galicia, en País Vasco, las catalanas que van a venir, las del 23J del año pasado, pues oiga, tenemos lo que tenemos porque la gente lo vota. ¿Que no nos gusta? Pues habrá que aprender a votar mejor y habrá que darse cuenta de un problema, que es que si a la ciudadanía le informas a través de medios de comunicación torticeros, pues entonces la información que le llega a la ciudadanía está sesgada.
Y en muchos casos, pues hay masoquistas que seguirían votando al PSOE, aunque el PSOE les lleve a mendigar por la calle, pero hay muchos otros que pueden estar votando al PSOE, o a Junts, o a RC, o a Bildu, o al PNV, pues simplemente porque reciben una información trucha, como se suele decir, una información defectuosa, una información manipulada. Bueno, pues habrá que llevar a la gente al convencimiento, y lo digo por los partidos de oposición, de que tienen que empezar a ser más selectivos con los medios de información que utilizan. Y los partidos de oposición también deberán estrujarse las meninges para crear un nuevo ecosistema de medios, para aprovechar al máximo el potencial de las redes, para tratar de cortar ese círculo vicioso que hace que una serie de mangantes se apropien del poder, utilicen parte del dinero que consiguen pues para comprar medios, entonces llega información falsa a los ciudadanos vuelven a votar a los mangantes. Eso es un círculo vicioso que es difícil de romper, pero se puede romper. Y en eso yo creo que está mucha gente. Bueno, pues a seguir perseverando. Y a, por ejemplo, preguntarle a los catalanes, ¿tú qué quieres? ¿Que los separatistas sigan forrándose a tu costa mientras multan a los médicos por recetar? ¿O prefieres que los médicos puedan recetar las medicinas necesarias y acabar con los mangantes? Por las elecciones catalanas. Hoy comienzan las comparecencias en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los millonarios contratos por la compra de material sanitario en lo peor de la pandemia. La trama Koldo, vinculada al exasesor del ministro José Luis Ábalos, tendrá especial protagonismo en la comisión, y es que las incógnitas sobre un buen número de adjudicaciones a empresas con nula experiencia sigue saliendo a la luz 4 años después. Según publica The Objective, uno de los aspectos destacados fue la falta de cláusulas por incumplimientos. Concretamente, el 21% de los contratos de Salvador Illa en pandemia presentó demoras o problemas de calidad, adjudicaciones que venían directamente del Ministerio de Sanidad, dirigido por el socialista. La verdad es que lo de la pandemia resulta curioso. Tenemos un gobierno que ignoró todos los avisos y se dedicó a dejar que la pandemia se propagara. Gracias a eso, pues al final terminaron muriendo más de 150.000 españoles. ¿Cuántas muertes se podían haber evitado simplemente con una cosa muy sencilla? Que es que el gobierno hubiera implantado el estado de alarma 10 días antes. Es decir, que el gobierno hubiera renunciado a aquella apoteosis de la estafa feminista que fue aquella manifestación malhadada del 8M, y hubiera declarado la emergencia sanitaria en cuanto empezaron a venir las primeras noticias de Italia. Con que el gobierno hubiera adelantado 10 días la declaración del primer estado de alarma, el único de los estados de alarma que declaró que era legal, pues nos habríamos ahorrado, según los cálculos de una universidad catalana, unos 30.000 muertos. No está mal, ¿eh? Pero lo peor no es eso, lo peor no es que tuviéramos un gobierno que ignoró todas las advertencias, dejó que la pandemia se expandiera por España y luego gestionó de una manera completamente miserable, opaca, liberticida todo el tema. Lo peor no es eso, lo peor es que desde la oposición el Partido Popular no usó los evidentes y malintencionados errores, entre comillas, del gobierno para acosarle hasta que dimitiera Pedro Sánchez. En lugar de eso, el Partido Popular fue más lejos que el gobierno en algunas cosas. Por ejemplo, una de las pocas cosas que le puedo agradecer a Pedro Sánchez es que no implantara la obligatoriedad del pasaporte COVID, como sí se hizo en otros países. Bueno, pues aquí en España hubo 2 regiones que sí que implantaron esa obligatoriedad: la Galicia de Alberto Núñez Feijóo y la Andalucía de Juanma Moreno Bonilla. Con lo cual, entre un gobierno infame y una oposición en algunas cosas más infame, resulta que la gestión de la pandemia, aquí mueren 150.000 personas y no pasa nada.
¿Imaginan ustedes que hubieran muerto 150.000 personas con una pandemia estando un gobierno de la derecha en este país? Vamos, no quedaba sin quemar una sola sede de los partidos de la derecha en España, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor es hora de preguntarse si la falta de oposición contundente es síntoma de estupidez o es síntoma de complicidad. Vamos, yo que ustedes me haría esa pregunta. Y ya resulta que se dedicó a dar dinero a expuertas a empresas que no tenían, por ejemplo, ni dirección conocida. A empresas que jamás habían trabajado con el sector sanitario. Creo recordar que incluso había una empresa que se dedicaba al tema de la producción y comercialización de yesos. Sabemos ya, o intuimos, por qué era todo eso. Pues porque había algunos próximos al Partido Socialista que se estaban forrando como cerdos mientras la gente moría a decenas de miles, cobrando comisiones por la venta de material sanitario. Material sanitario que encima en algunas ocasiones, por ejemplo, una de las adquisiciones que hizo la entonces presidenta de Baleares, Francina Armengol, pues resulta que era material defectuoso que ni siquiera se llegó a poder utilizar. En Canarias fue peor. Se pagó por, creo recordar, que eran unas mascarillas que no llegaron nunca. No es que fueran defectuosas, es que no llegaron. Se le compraron cosas a empresas radicadas en Malta, empresas un poco turbias. Se le compraron cosas a empresas de comercio, de cosméticos. Se le compraron cosas sanitarias, me estoy refiriendo a tíos con empresas en Singapur y Hong Kong y China, algunos con nombres que yo creo que estaban elegidos de coña. Y estaban implicados en toda la red el Ministerio de Sanidad, el de Fomento y Transporte, el de Interior, Marlaska, dos comunidades autónomas regidas por el Partido Socialista, Canarias y Baleares. Y sobrevolándolo todo, ese señor llamado Illa, que se dedicó a dar contratos, megacontratos algunos, aprovechando que el Partido Socialista puso en marcha una serie de estados de alarma ilegales con posterioridad al primero, que sí era legal, estados de alarma que fueron declarados inconstitucionales, y aquí no ha pasado nada, estados de alarma que permitieron que el gobierno escapara a todo control parlamentario, a todo verdadero control por parte de la prensa, e incluso pues los procedimientos administrativos, en fin, se relajaran un poquito. Es decir, que todos los ciudadanos razonables sospechan, con razón, que esos estados de alarma no fueron otra cosa que el medio para conseguir la opacidad necesaria para que se pudieran dar contratos con los que algunos se forraron como cerdos. Bueno, vamos a ver qué da de sí la comparecencia de Salvador Illa en el Congreso de los Diputados. Yo ya les he dicho que confío muy poquito en esta comisión de investigación. Creo que nos quedarán un par de titulares para aparentar que se hace algo, pero que en el fondo están todos, salvo Vox, de acuerdo en que mejor no meneemos mucho, porque a lo mejor resulta que la porquería salpica a todos, ¿no? A todos, menos a Vox. Vamos ahora con la información que nos llega desde Estados Unidos. Robert Kennedy Jr. abandona a los demócratas y ha decidido presentarse a las elecciones presidenciales como independiente. La decisión del sobrino del expresidente asesinado JFK puede perjudicar a Joe Biden, ya que según las últimas encuestas de Real Clear Politics, Robert Kennedy Jr. alcanzaría el 8% de los apoyos, lo cual hace perder muchos puntos al líder del Ejecutivo. En otro sondeo, el elaborado por la empresa Rasmussen Reports, se pronostica una victoria de Trump tanto en el mano a mano con Biden
Biden como incluyendo a Kennedy en la ecuación. Sin embargo, en esta ocasión el 10% del candidato independiente perjudica a ambos, reduciendo el apoyo al republicano en torno al 44% y dejando a Biden por debajo del 40%. Robert Kennedy Jr. es un abogado especializado en temas medioambientales y en un primer momento dijo que se iba a presentar a las elecciones, pero bajo el estandarte del Partido Demócrata, y así se enfrentaría al presidente Biden en unas primarias. Sin embargo, al optar por presentarse como independiente, puede parecer un aldabonazo para la dirección del Partido Demócrata. Bueno, pues era una jugada que se venía rumoreando desde hacía tiempo, que Kennedy se iba a presentar y había la duda de a quién iba a hacer más daño. ¿Le iba a quitar a Trump voto de esa gente que vota republicano pero es más moderada y no le gusta del todo Trump? ¿O iba a quitar voto al Partido Demócrata? Porque al fin y al cabo él viene del Partido Demócrata y los Kennedy, pues hombre, son al Partido Demócrata, pues no sé, como Indalecio Prieto al Partido Socialista. Bueno, pues parece, según los primeros datos, que o quita por igual a ambos o le quita más voto al Partido Demócrata, que ya es lo que le faltaba al Partido Demócrata. Están concurriendo a las elecciones con alguien que no está evidentemente en el mejor momento psíquico de forma, y ya lo que le faltaba es que un Kennedy pues le viniera a torpedear todavía más su candidatura. El Partido Demócrata ha movilizado al resto de la familia Kennedy, que es una familia, como saben ustedes, pues bastante numerosa y variopinta, para tratar de contrapesar esa influencia que pueda tener este Kennedy que se presenta a las elecciones sobre el voto de los demócratas. De todas formas, ya se lo he dicho a ustedes en otras ocasiones, Biden no va a ser el candidato del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre. Yo creo que la jugada del Partido Demócrata está clara, que es esperar al 22 de agosto, que es cuando ya se disuelve la convención de compromisarios que tiene que elegir al candidato demócrata, y una vez que se haya disuelto, pues anunciar que Biden no se presenta, y entonces los 450 miembros del Comité Nacional Demócrata designarán a dedo a quién tiene que enfrentarse a Trump. ¿Cómo lo harán? Pues muy sencillo, a golpe de encuesta. Mirarán a ver de entre todos los candidatos posibles cuál es el que tiene posibilidades de ganar a Trump y le nombrarán a dedo. ¿Cuál será ese candidato? ¿Será, yo qué sé, una Michelle Obama? Pues no lo sé. Sería una posibilidad. Pero vamos, imagino yo que estarán en estos momentos barajando 200 candidatos distintos y testeando mediante encuestas cuál puede tener posibilidades de que Trump no gane. En fin, vamos a una situación curiosa de aquí a noviembre, porque esas elecciones al final son decisivas de cara al futuro, a lo que pase después de noviembre, pero también están influyendo sobre lo que pasa ahora, porque un partido demócrata y un partido republicano que se enfrentan en esa cita electoral, lógicamente tienen que medir sus acciones en cualquier decisión que haya que tomar. Por ejemplo, ¿se apoya a Israel más o se apoya a Israel menos? ¿Se apoya a Ucrania más o no se la apoya? Todo ese tipo de cosas vienen muy influenciadas por la cita electoral de noviembre. Y de aquí a entonces se va a poner el panorama enormemente caliente. Por ejemplo, pues con todas las citas judiciales que tiene Trump en estos momentos en cartera. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Juan Carlos Tellez, redactor jefe de Voz Media. ¿Qué trae hoy Voz Media en portada, don Juan Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días. Pues mira, en Voz Media hablamos precisamente de Kennedy, de esa candidatura que se puede convertir en un auténtico quebradero de cabeza para la reelección de Biden. Aquí os contamos todas las últimas encuestas que van dando más fuerza cada vez a RFK, como lo conocen allí, y que podría suponer un problema para el Partido Demócrata, o al menos para la candidatura de Joe Biden. También hoy muy pendiente... Lo de RFK suena a tienda, a franquicia de venta de alitas de pollo rebozadas. Sí, por una parte sí, sobre todo desde nuestro punto de vista, pero allí son unas siglas muy llamativas, teniendo en cuenta de qué familia viene el candidato. También hoy, Luis, estamos muy pendientes de
de ese juicio contra Donald Trump, que ya arranca, digamos, formalmente. Ya sabéis que la semana pasada se estuvo eligiendo a los jurados, pues ya está todo el jurado determinado y hoy empiezan los alegatos iniciales. En Voz Media os contamos cómo va a ser la estrategia de la defensa. Un abogado de Trump ha revelado parte de esa estrategia de batalla, parte, claro, evidentemente, y bueno, se avecina un juicio apasionante, no solamente para el público norteamericano, también tenemos que estar muy pendientes en este lado del charco de lo que va a pasar allí, porque ya os digo yo que no va a haber una guerra limpia. También, además de esos alegatos iniciales, os contamos cómo van a ser los miembros del jurado, un análisis uno por uno para que sepáis de primera mano quién va a juzgar a Donald Trump. Y muchas más cosas hoy en Voz Media, por ejemplo, ese referéndum en Ecuador, que parece haber salido victorioso el presidente Noboa, sobre todo en lo referente a las medidas contra el crimen organizado. Ya sabéis que Ecuador está tomando una senda bastante peligrosa con el narco, el crimen organizado. Bueno, pues un referéndum bastante importante que se ha celebrado esta noche en Ecuador y que parece que va a reforzar esas medidas contra el crimen organizado. Y antes de despedirme, don Luis, déjame que os deje una recomendación, entrevista exclusiva de Voz Media al senador Marco Rubio. Ya sabéis que suena como posible candidato a la vicepresidencia de Donald Trump y sería nada menos que el primer vicepresidente hispano en la historia de los Estados Unidos en caso de que Donald Trump ganara y de que él fuera ese vicepresidente. Bueno, pues nos habla de muchas cosas, especialmente alerta sobre los peligros de los regímenes socialistas en Latinoamérica y la presencia de China e Irán en la región. Pues muchísimas gracias, don Juan Carlos. Le recomendamos a nuestros oyentes, como siempre, que no dejen de consultar cada mañana voz.us. Un abrazo. Saludos.